El humor es un cuerpo bastante sustancioso, un cuerpo con una morfología bastante especial. Por eso creo que la burla es solo una parte visible del humor, pero no es, digamos, su estructura. El humor estructuralmente tiene como otro esqueleto, tiene como la burla es una parte solo visible del humor, que evidentemente lo burlesco, lo paródico forman parte del humor, pero en esos apareamientos de ideas, de acciones, de ritmos, de muchas otras cosas, están pasando conceptos, ideas, hay mundos que se están apareando y del cual salen muchas cosas. Yo creo que pensar que el humor es solo burla sería simplificarlo. Bueno, decir que el humor es solo burla es negar el papel que tiene como una fase del pensamiento humano. El humor nos diferencia de los animales porque estimula los niveles de pensamiento. O sea, negar su impacto en la personalidad, su impacto en el crecimiento del ser humano, su impacto en las relaciones sociales, su impacto a nivel creativo, sería pensar que es solo burla. Y yo creo que sería minimizar realmente el sentido verdadero que tiene el humor en la vida de los seres humanos. La burla para la psicogénesis del humor que hace Freud correspondería a los estadios más primitivos o más elementales. Si hablamos de burla, estamos hablando de un procedimiento por el cual se pone en ridículo algo o a alguien. Se atiene esta devaluación de aquello que es aquello o aquella que es objeto de burla. Entonces uno piensa, bueno, hay procedimientos del humor que precisamente su objetivo es de alguna manera imitar para degradar, como pueden ser ciertos tipos de parodias. Pero claro, también hay parodias que son parodias homenaje y que no buscan degradar en absoluto. Entonces, en esas formas del humor no habría burla. Y no solamente en la parodia, que es tan significativa en cuanto a la cantidad de producciones humorísticas, ¿no? Y de calidad que tenemos con ese género, sino también pensemos en el humor del nonsense, el humor absurdo, el humor que se basa en la producción del sinsentido. Ahí tampoco hay devaluación. Entonces hay formas del humor que no implican necesariamente la burla. Ahora, uno se pregunta, ¿el nonsense o el humor absurdo no se burla de la razón? Quizás. Pero su objetivo fundamental es más lúdico, es el juego, más que la devaluación, ¿no es cierto? Es el juego que pone en cuestión, en todo caso, la razón occidental, más que devaluarla, la pone en cuestión. Dentro del humor, la burla es una manifestación personal hecha con intención de hacer reír o sonreír, que deja mal parado a alguien o a algo, porque la burla desvaloriza, tiene un matiz de agresión que puede abarcar desde un grado ínfimo y aún amable hasta una extrema virulencia. El burlado, según su sentido del humor y su ánimo circunstancial, su estado de ánimo, también puede reír, incluso sonreír con la burla, sobre todo si esta no es muy agresiva, claro. Por supuesto, existe una burla que es parte del universo del humor y otra burla fuera del humor que no nos interesa estudiar, obviamente. Así que yo también pienso que no todo el humor es burla, pero una muy buena parte del humor sí es burla.
Bueno, como ya dije, para Humor Sapiens hay burlas humorísticas y burlas que no lo son. Entonces, dentro del universo de la burla en el humor, encontramos formas reconocidas y con cierto grado de elaboración. Voy a tratar de definirlas sintetizadamente, pero no va a ser fácil. Por mucho que resuma, siempre me voy a tomar unos minutos más, así que me disculpa. Así que dentro del universo de la burla tenemos la ironía. Es una burla que consiste en expresar un reconocimiento o valoración que no corresponde a lo que a todas luces se piensa o se siente, ¿no? Como se ve, implica siempre un trabajo más o menos destacado de la inteligencia racional. Está la sátira. La sátira es una burla que implica un juicio crítico más o menos elaborado. Es, por lo tanto, una burla de contenido especialmente rico en ideas o conceptos, cualquiera que sea la forma y el lenguaje en que se exprese. Está también la broma. La broma es una burla que implica algún grado de preparación o engaño, de trampa, de escamoteo, y se divide en dos partes, ¿no? La preparación y la ejecución. Tenemos también la parodia, que es una imitación burlesca que rebaja el modelo en lo que éste tiene o pretende tener de valioso, de serio, de meritorio, ¿no? Y está la caricatura, que es un caso particular o un recurso específico de la parodia, que consiste también en simplificar los rasgos del modelo, abstrayendo y exagerando los más representativos o sobresalientes. Es igual que la parodia, toma un modelo y hace eso, lo exagera o lo achica, etc. Pero es una burla igual. Lo ridículo es una cualidad que puede provocar risa o sonrisa también, y que aparece marcada por una incongruencia o desproporción, pero que implica alguna presunción o vanidad. Por eso es lo ridículo nada más. Y por último tenemos al chiste, que puede ser burlesco también, ¿no? El chiste es algo breve y unitario que nos provoca risa o sonrisa, y puede ser una historia, una situación, un gesto, un silencio, qué sé yo. Y puede ser verbal, escrito, dibujado, musical, actoral, danzario, etc. Lo que sea, en fin. Está el sarcasmo, que hay que tenerlo en cuenta también como una de estas formas. Pero es una burla sumamente agresiva que se aplica a personas que están en condiciones de fracaso o inferioridad, con nula o escasa posibilidad de defensa. Y por último, bueno, ya el sarcasmo está casi en la frontera del humor. Ya el escarnio, para mí, está un poco más allá de la frontera del humor. Pero es una burla muy agresiva, al extremo de la afrenta, la injuria, produce risas insanas, está más allá de la frontera, como yo digo. Yo creo que está en las burlas no humorísticas más que en las humorísticas. Y que pueden ser todas las mismas formas anteriores que hablamos de ironía, sátira, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene la intención de humillar, de ofender, de insultar, de pisotear, de someter. En fin, en nuestra opinión, quizás distinta a la de otros, por ejemplo, que conciben la ironía, la sátira, la parodia, etcétera, como algo distinto al humor y no como parte del humor, eso para nosotros es un error. La sátira es una forma de expresión de lo cómico. Las otras dos serían el humor y la ironía. Esto nos obliga a definir qué es lo cómico. Pues lo cómico se produce cuando el cerebro, nuestra mente, recibe una información que no se corresponde con la que tenemos guardada, y entonces se produce la incongruencia, y esto da lugar a la risa o a la sonrisa. La sátira es una forma despiadada, radical, de criticar una actitud de un personaje o una situación política, social que se produzca. O sea, es una desvalorización. Por ejemplo, tenemos el caso de El avaro de Molière, donde el protagonista, que es un egoísta que siempre está pensando en el dinero, le roban las monedas, y cuando llega la policía a investigar, le pregunta: ¿de quién usted sospecha? Él dice: de todos, de todo el pueblo. Entonces ahí la exageración nos produce la risa y la demostración de que este individuo que solo le interesa el dinero. O sea, en ese sentido yo pienso que la sátira sí es humor, efectivamente. La sátira es compañera de viaje del humor. No concibo una divorciada, ¿no?, de la otra, una aliada a veces imprescindible. Revela, desnuda, denuncia, no llama a la risa, apela más a la inteligencia, a la sonrisa leve y hasta socarrona, la cómplice. Los lectores la saben apreciar como el supremo momento del humor. Por supuesto que se puede contemplar a una obra satírica como también humorística, porque usualmente están imbricados estos elementos, donde hay una desvalorización, donde hay una alteración de los valores, pues nos reímos, y entonces estos elementos satíricos también pueden estar mezclados con elementos humorísticos, y es muy lógico que así aparezca. O sea, no hay contradicción en eso.
Alguna sí y otra no. Alguna ironía puede tener una intención humorística o un efecto humorístico, puede ser leída con un sentido humorístico y no necesariamente toda la ironía tiene un guiño hacia lo humorístico, ¿no? Y entonces en ese sentido sí se podría decir que una obra, que tal obra... suena, a ver, iba a decir que sí, pero en realidad suena raro decir que una obra que tiene fina ironía, si decimos que una obra tiene fina ironía, cuando señalamos la ironía, quiere decir que lo estamos señalando en un sentido humorístico. Que si la ironía pertenece al universo del humor, por supuesto, es como un recurso, un código de humor que se utiliza muchísimo, sobre todo en los países se caracteriza por la censura política, casi siempre de carácter demagógico, pues, y consiste, como se sabe, en decir las cosas con sentido contrario. Claro, se debe hacer con cierta sutileza y con mucho ingenio, ¿no? Dice que se puede decir tal obra es irónica y también humorística, por supuesto. Lo que una obra totalmente irónica, para que sea humorística, requiere nada más y nada menos que un esfuerzo de ingenio extraordinario. Me viene a la mente ahora obras como esa lectura de Soldado Desconocido, Pablo de la Corriente Grau, pero también las cosas de Condera, en fin, otros artistas que se conocen perfectamente en la literatura. Sí, creo que definitivamente la ironía pertenece al universo del humor y uno hace un uso de ella constantemente, o por lo menos yo trato de hacer uso de ella al escribir y prácticamente lo aprendí de manera intuitiva. Recuerdo una vez que estaba escribiendo algo y alguien me dijo, no, pero es que como lo tienes que decir no es así, sino de esta forma. Entonces me di cuenta que era exactamente lo contrario y entonces me puse a ahondar en las cosas que había leído anteriormente y me di cuenta, no, la ironía tiene un poder humorístico que vaya, ¿para qué contarte? Si el humor es un universo y sabemos que el universo es infinito, según se mire o se crea, ¿verdad? Claro que la ironía le pertenece por derecho propio. La ironía es un metal pesado que gravita en el universo del humor. Por supuesto que existen burlas que le dan risas a uno y a otros no. En el caso de la burla humorística, con mayor razón, porque en el humor existe algo muy especial. Por ejemplo, un chiste da risa en tal lugar y el mismo chiste en tal otro nadie se ríe, porque depende de muchas cosas. El receptor de la gracia, el público de la gracia del chiste que recibe, tiene que tener un cierto estado de ánimo en ese momento, porque si está con emociones negativas jamás va a reírse, ¿no? Pero también influye otras condiciones subjetivas como los principios, la personalidad de ese receptor, de ese público, estoy hablando, y de su cultura, de su educación, de su formación. Todo eso puede llegar a inhibir el sentido del humor y puede que no se ría por eso, sin contar las condiciones del emisor del chiste, de la gracia, que hace el chiste, que hace la gracia en ese momento, que se puede equivocar, puede tener un error, muchas cosas pueden pasar, incluso que no supo cómo estaba ese público receptor, ese consumidor, o lo que sea, porque no solo es teatro, es también humor gráfico o cualquier obra artística. Bueno, en fin, esto es algo bastante complejo, no es fácil. La risa es más bien un hecho mecánico también, porque a un niño tú le haces cosquillas y se ríe y eso no es humor. El humor cambia con las épocas, cambia con las culturas, cambia con las maneras de ser de las personas, de los idiosincrasias, sobre todo de los niveles culturales de la gente. Cuanto más nivel tú tienes, te alejas más de la chabacanería, de la bobería, de la soncera, ¿no? Y yo creo que sí, que hay humor para diferentes clases de gente, para diferentes momentos. Imposible de sintetizar en esta pregunta, pero sí hay humor que no te causa risa, pero busca aquella que te causa risa de alguna manera, porque la risa es saludable y quien no se ríe está muy jodido. Sabemos que hay un humor que no provoca risa y otro sonrisa. Claro, hay uno más sutil y hay otro más duro, con diferencia el ingenio como que se puedan decir las cosas, el nivel de elaboración, de complejidad, de interrelación, de juegos de conceptos, incluso muchas veces apoyado en los juegos de palabras que se llaman, que no son más que juegos de conceptos, por afinidades fonéticas entre una palabra. Hay un tipo de humor que a quien va dirigido no le da risa, porque lo está agrediendo, lo está criticando, lo está satirizando, pero a los demás que rodean a esa misma persona le produce mucha risa, porque el humor siempre tiene una dosis de comprometimiento, ¿no? Y de crítica
Lo que busca el humor, además es el divertimento, que es la gracia con que se conceptualiza de manera crítica, satírica, las cosas, ¿no? Y de alguna manera o de otra, siempre están cuestionando un tipo de conducta en el fondo que es nociva socialmente, que es mal vista, que constituye una deformación de la naturaleza y la identidad del ser humano como deben ser las cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué puede provocar esto que no sea humor? Bueno, la burla, el choteo, el sarcasmo, otros elementos que cada cual lo considera, porque el humor también está referido a los referentes que tenga la persona. Ahí puede haber un chiste, una situación cómica que para algunos le provoca la risa y para otros no. El humor en ese sentido para mí está referido a un nivel de información que tenga la persona, pero también a un nivel intelectual que lo pueda disfrutar en ese sentido. Hay que señalar un recurso que garantiza la risa tanto en la burla humorística como en la que no lo es. Se trata de las vulgaridades, las obscenidades, las groserías. ¿Por qué dan risa estas cosas? Porque todo lo que dé placer después de sufrir es bien recibido por el ser humano. Es decir, aguantar un gas en nuestro interior, no poder defecar o hacerlo mucho, dificultad para hacer bien el amor o no poder hacerlo incluso, o cualquier problema relacionado con lo anterior o con las partes del cuerpo involucradas en lo anterior, ¿no? Todo eso, verlo en un chiste, después que uno sabe que sufrió o que padeció o que alguien padeció de eso, es un alivio y eso es un placer y por eso da risa también, ¿no? Entonces, esa risa viene a aliviar esos problemas, como decía. Y a eso también le sumo el tema tabú, porque desde niños no nos dejan decir malas palabras, no tocar esos temas prohibidos. Así es nuestra educación. Entonces, que se digan en público, que se lean, que se escuchen, eso da risa. ¿Por qué? Porque es una rebeldía a esa formalidad autoritaria. Y no perdamos de vista que todos tenemos necesidades fisiológicas y de reproducción también. A todos los seres humanos eso nos iguala, porque todos tenemos esas necesidades, ¿no? Lo mismo es rico que el pobre, el culto, el ignorante, todo. Por lo tanto, eso también da placer de alguna manera, ¿verdad? Pero lo que sucede es que ciertos humoristas usan y abusan de buscar esa risa fácil, esa risa que provocan las vulgaridades, las obscenidades y las groserías. Sobre todo en las burlas se utiliza mucho para agredir, para atacar. Y no saben esos humoristas, no quieren saber que el humor más elaborado, el llamado humor inteligente, el más fino, el que hace pensar, el que nos eleva el espíritu, es el que más deberíamos hacer, el que más debería consumir la gente. De lo contrario, seguiríamos, no sé, en la comunidad primitiva como seres básicos, elementales. Y ojo, no se trata de prohibir ese humor de mal gusto, de bajo nivel, no, todos somos humanos y nos reímos igual, pero solo si es justificado. Si es justificado, es bienvenido. De lo contrario, hay que rechazarlo. Un problema de gusto y de formación, claro. La tendencia del sangre en los hombres es bajar por los pies. Y por eso, como los hombres tienen dos cabezas, prefieren normalmente pensar con la de abajo. Las mujeres un poco también. Como eso, nos preferimos el humor más sencillo y más fácil de hacer, el bajo vientre, el bajo abdomen. Todo eso que nos arregle todo ese espacio que nos hace volver al humor primitivo, el humor incondicional, la risa incondicional de la infancia. Y por eso es muy sencillo esa cuestión del humor más sexual, que sea escatológico, porque el hombre le gusta, perdón, la mierda de se lo ve en todo ese mundo. Después tenemos la educación sexual, que es nula, porque la religión, la educación social nos prohíbe hablar de esas cosas. Y como el humor quiere ser siempre muy irreverente, quiere ser más agresivo, vai a buscar todo eso escatológico. Simplemente es la forma más sencilla de hacer humor, y con el sexo y con la escatología. Por eso es lo que vende más, es lo que el pueblo más le gusta. Es difícil hacer el sangre por la cabeza y hacer un pensamiento más humorístico inteligente. La inteligencia cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, y por eso es más fácil todo el bajo vientre. Soy un amante del humor inteligente, ese humor que nos hace reflexionar, que nos hace pensar, que nos hace valorizar una situación, que nos sorprende.